Control de constitucionalidad. Concepto. Según Vidal Campos, indica que para la defensa de la Constitución Suprema hace falta que exista y funcione algún sistema de control. El control de constitucionalidad sirve de garantía para declarar que las normas y los actos violatorios de la Constitución son inconstitucionales. ¿Cómo nació este sistema de control? En 1801, el presidente estadounidense Adams designó a Marshall como presidente de la Corte Suprema. Junto a esta designación, también nombró a varios jueces, entre los cuales se encontraba Marbury. Al finalizar su mandato, Adams es sucedido por el presidente Jefferson, quien designó a Madison como secretario de Estado. La mayoría de los jueces nombrados durante el gobierno de Adams recibieron la notificación en la que constataba que tenían acceso a sus cargos de jueces, pero otros, entre ellos Marbury, no recibieron dicha notificación y decidieron solicitar a Madison, secretario de Estado, que el nombramiento les fuera notificado para acceder al cargo. Ante el silencio de Madison, Marbury pidió a la Corte que emitiera un mandamiento, por medio del cual se ordenara a Madison que cumpliera con la notificación. Marbury se basó para ello en la sección 13 del Acta Judicial, que acordaba a la Corte Suprema competencia originaria para pedir el mandamiento. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos establece en su artículo 3 que la competencia de la Corte es solo por apelación y solo en algunos casos su competencia es originaria, pero entre esos casos excepcionales no se encontraba el caso del mandamiento. Esto trajo aparejado un conflicto entre una ley de jerarquía inferior, que es la Constitución, Acta Judicial, sección 1, y la Constitución, artículo 3. Según la resolución de la Corte, Marshall, el presidente de la Suprema Corte, resolvió en su sentencia declarar la inconstitucionalidad de la sección 13 del Acta Judicial por considerar que ampliaba la competencia de la Corte y por lo tanto que contradecía la Constitución. La clasificación de los sistemas de control en el derecho comparado. En cuanto al órgano, control por un órgano político. Se inviste de competencia para efectuar el control al mismo órgano que dicta la ley o un apéndice de éste. Ejemplo, en Francia hay un órgano político de control de constitucionalidad. Control por un órgano jurisdiccional a cargo del Poder Judicial. Este último presenta tres variables. Control difuso. El control se realiza por los jueces comunes u ordinarios, como lo es en el sistema argentino a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad de la Ley 48, artículo 14. Todos los órganos tienen la posibilidad de ejercer este control. Control concentrado, si hay un órgano jurisdiccional único, ejemplo el tribunal o corte constitucional. Mixto. Tanto un tribunal constitucional como los jueces comunes son competentes, cada cual según determinadas vías procesales. En cuanto a las vías procesales, la vía directa de acción o de demanda. Cuando el proceso judicial se promueve para impugnar la presunta inconstitucionalidad de una norma o un acto. Vía indirecta, incidental o de excepción. Cuando la cuestión constitucional incluye en un proceso judicial cuyo objetivo principal es el control, por ejemplo, cobro de pesos o un desalojo. Allí planteará la cuestión constitucional. La declaración de inconstitucionalidad es aplicada a un caso concreto. Según los efectos. Amplio. La declaración de constitucionalidad anula o deroga la norma. El efecto se extiende más allá del caso. Tiene alcance general. Limitado. Impide que la norma cuestionada sea aplicada al caso concreto. Se limita a las partes intervinientes en el proceso. Características del sistema de control de constitucionalidad en el orden federal. El texto de la Constitución no define ni articula el sistema. Tan solo a partir de la reforma de 1994 podemos encontrar aisladamente una norma en el artículo 43 dedicada al amparo.
que en su párrafo primero dice: en caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es judicial y difuso. La forma de acceder al control de constitucionalidad es la vía incidental. La declaración de inconstitucionalidad produce efectos limitados y solo los legitimados pueden peticionarla. En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es judicial y difuso. Esto quiere decir que el derecho federal argentino ha seguido el modelo norteamericano de control de jurisdiccionalidad difuso, con posibilidad de acceso final a la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario, es decir, que todos los jueces, cualquiera sea la jerarquía del tribunal al que pertenezcan, tienen el deber de defender la supremacía de la Constitución. La forma de acceder al control de constitucionalidad habitual es la vía incidental o indirecta. Esto quiere decir que los jueces solo podrán juzgar la constitucionalidad de las normas cuando éstas sean necesarias para resolver un caso concreto. Aunque Vidal Campos también afirma que, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte, tal vía no es la única, pues en torno del año 1985 la Corte comenzó progresivamente a afirmar que también hay acciones directas de inconstitucionalidad, como el amparo, el habeas corpus, la acción declarativa de certeza del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante ello, nuestro sistema federal no contiene acción declarativa de inconstitucionalidad pura. La declaración de inconstitucionalidad produce efectos limitados. En nuestro país, cuando un juez declara la inconstitucionalidad a una norma, no la deroga, solamente dejará de aplicarse en ese caso concreto. La norma ni siquiera queda derogada cuando su inconstitucionalidad es declarada por la Corte Suprema. Sujeto legitimado de primera categoría es el titular actual de un derecho o un interés legítimo, pero a partir de la reforma del 94 en materia de derecho de incidencia colectiva, también confieren legitimación al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines, conexos con los derechos cuya protección se demanda. De lo expuesto hasta el momento, si nos preguntamos qué hace falta para que el Tribunal Judicial se halla en condiciones de ejercer el control de constitucionalidad, a esto responde Vidal Campos y dice: en primer lugar, hace falta que haya una causa o proceso en el que se sitúe la cuestión constitucional a decidir. Los jueces no actúan de oficio, porque su jurisdicción debe ser provocada a efectos de configurar la causa judiciable. En segundo lugar, es menester que el sujeto con legitimación procesal alegue o articule la cuestión constitucional, pero en la actualidad la Corte ha dado sesgo favorable al control sin necesidad de que haya un petitorio expreso de parte interesada. Los jueces no juzgan la oportunidad ni el acierto, la conveniencia o eficiencia de la ley. Tampoco resuelven cuestión que conforme la jurisprudencia se enrolan en la categoría de cuestiones políticas no judiciables, por ejemplo, actos de gobierno. La declaración de inconstitucionalidad ha de reservarse para los casos en que sea imposible compatibilizar una norma o un acto con la Constitución. Por eso se dice que tal declaración es la última ratio en el orden jurídico. Los jueces no pueden desaplicar una norma vigente, sí, pero hacerlo no declara su inconstitucionalidad. Los órganos judiciales están facultados para analizar la Constitución de las constituciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes, los tratados internacionales sin jerarquía constitucional, los decretos, reglamentos y actos administrativos, las sentencias y la actividad entre los particulares. En resumen, se puede decir que los requisitos son: causa judicial. El control siempre se ejerce dentro de un proceso judicial, a petición de parte. El juez no puede ejercer control de constitucionalidad de oficio, lo debe hacer a pedido de parte interesada. Pero en la actualidad, como se dijo, a un sesgo favorable al control sin necesidad de que haya un petitorio expreso a parte interesada.
El interés legítimo, el control de constitucionalidad, solo podrá pedirlo aquel que vea amenazados sus derechos por aplicación de la norma en cuestión, es decir, aquel que tenga un interés legítimo en que la norma no se aplique. Formas. Pueden plantearse en el orden federal u ordinario como acción o excepción, o sea, al demandar o contestar la demanda. Efectos. Intérpretes. Solo para el caso concreto planteado.